Aka, is that what it is? Yeah, exactly. Oh my goodness. Let me keep inviting the rest of the people. Start talking to each other, guys. Aleja, hi. You guys are so shy. I don't understand. How you Hola, doing? sorry, estoy un poquito ocupada acá arreglando unas cosas, pero no, estoy bien, gracias. Dajita, how are you? Hey, maestra, ¿cómo está? Aquí estamos ya, vitaminados, preparados. Daja, what is your infamous phrase? Presentes, nunca ausentes. Reportándome, presente, nunca ausente. Siempre pendiente. Give me 1 second, guys, because I try to get rid of Joshua so I can give a good class. But guess what? For some reason, I couldn't. I was about to say, I think I hear somebody. I'm telling you, nothing is how we plan. Everything is how it's meant to be. Today, I was hoping to be by myself, but no. There he goes, Mr. Joshua next to me, asking me everything and the unthinkable. You guys don't know how many questions I get per day. You guys think it's you guys that you guys me? No. Joshua, every 5 seconds. You know, the last thing that he asked me was, what is a smolder? I don't even speak full English. What would I know about what a smolder means? I don't even know what. Yeah, but those are the kind of questions I get. Wow. I'm telling you. Ivana, Etercita, Griselda, Andrea. ¿Cómo les fue? How is your guy? How is your weekend, guys? Hi, I'm doing good. It's been a good weekend. Hello, I'm good too. Thank you. You're good too, Griselda? I thought I had missed a class. I took a nap and I woke up like scared, like, wait, what time is it? Then my phone was uncharged, it wasn't on. And I was like, well, I'm missing the class. What time is it? But I woke up No, right you before didn't miss 5. the So class. What time it is in California? What it's time is it? 5:57 right now. 6 Oh, p.m. God. Wow. Here is actually 9. Can't believe this. Is 8 in Chicago? Yeah, it's gonna be 8 o'clock. And the day goes fast. Like, you can think you can do a lot of things, but the day goes really fast. Hola, buenas noches a todos. Ya pude entrar. Hola. Alicia, mi amor, el sol más lindo de México, ¿cómo está? Muy bien, mi tati hermosa. Nunca mostraste las fotos de los camarones. Ay, lo siento, corazón, pero te las mando. Déjame ahorita. Es que aquí está mi amor. ¿Todavía está ahí? No, él ya se fue. Ah, ok, el otro, ok, sí. Okay, el otro amor. Ah, Hay que leer al okay. papá de mis hijos. Ay, ok, pero me debes la receta y la foto. Oh, sí. Yo te las mando. ¿Ustedes tienen hojas de vacío? Do you guys have bay leaves? Yeah. I do, but they're fresh.
Is that fine? Oh, well, if you can burn it. We'll try. Yeah, you can burn them fresh. My mother-in-law has gardens with so many herbs here, and I just happened to ask her because I have the bay leaves, but it's different. She's like, yeah, I have some. I was like, where? She has like planted them all over the front yard. Oh, you're so lucky. I love gardening. I love God. Oh, you know, and you sent me the pictures of the what is this called I the plants. What's the name of the Mm-hmm. plants? So I can get them. I don't know the name. I can find out. My mom's had them since her entire life, and now I have them here. And then my mother-in-law's planting in the backyard corn, um, all these kinds of vegetables and herbs. She has a lot of herbs too. So And can you guys eat constantly from there? once they grow, yeah. I told her she can grow as much as she wants. So hopefully, once she gets it going, we'll be able to just eat from here. How beautiful. I like to grow mini bell peppers on the. I mean, I don't since I don't have a garden, but I like to keep my like little plants, and the little bell peppers grow fast. Oh, that sounds good. Vamos a esperar un ratico a que entren los demás. Let's wait a little bit for the rest of the people to come in. You know, have you guys ever seen the movie Manifest? The series Manifest? I've seen the beginning of it. No. Oh, it has been the best series I ever seen. You guys shouldn't see it. It's about an airplane that took off, and when it come back, it was 5 years later, and it was actually a true story. Can you guys believe that? Come back after 5 years? Come back after 5 years? That's the Yes, they took off from the Bahamas and they never come back. They were lost in a wormhole. So when they came back, had time passed, or was it like no time had passed for them? Yeah, time like passed. But everybody move on. yeah, Okay. they thought they were like dead, I believe. Well, actually, it was so cool. It was like an awakening. Like the entire thing about Manifest was that to the yesterday I went to sleep at 2 because I have to see the end. I'm the one who, when I start something, I cannot stop until I finish it. So, so you know what? Everything was like a test for them to be awakened. Like when they went in the loop, the wormhole, came back with psychic abilities. So it was called like callings that they needed to resolve. So those callings were about them either having a vision of seeing the future or seeing the past, and they needed to resolve it to get a piece of the puzzle because there was supposed to be a judgment day. Like when they came back, they activated the apocalypse, not only for them but for everybody else, like for the entire world. And if they didn't resolve the callings, everybody was gonna die.
So it was super cool because at the end, when the end was they coming back with no judgment, like they resolve it. But the people that they had a bad heart, they didn't come back. So it was very interesting to find out how the psychic abilities works, because they show everything, how they, they had remote vision, and they had clairvoyance, clairaudience. They were even connected to divine consciousness. They, give me one moment. I swear it's hard for me to pay attention to a movie now. But si es de muñequitos, ahí voy yo, como la sirenita, ¿no? Me, cuando se trata de las series, yo trato siempre de encontrar el significado del por qué yo estoy viendo eso. Every time I see something, I'm asking myself, why am I watching this? Porque cuando estaba viendo la serie de Manifest, es como todo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando ellos llegaron, toda la vida de ellos estaba totalmente, o sea, en 5 años todo el mundo se ha movido. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo tú vas a esperar por tu esposo? O sea, ya todo el mundo se había movido. Entonces, after 5 years, everybody moved on and it was very hard for them. And everything was about the decisions they were going to make. And because they were special, people used to see them like different, to the point that at the end they put them in a detention center. Listen to this. You know that cuando yo empecé lo de Infinity Creator, yo lo empecé porque había un señor que él estaba promocionando los Star Seeds. Entonces, él decía que él quería construir una ciudad para los stars, para las estrellas estelares y que todos viviéramos ahí. Yo siempre pensé que era como un truco del gobierno, como que él estaba siendo usado para atraer a la gente ah, a- con habilidades psíquicas para que le hicieran experimentos. And unfortunately, I think that still holds true because humans, whatever they don't understand, they judge it and they believe is demonic. So that series was actually eye awakening. I would strongly recommend it if you guys things that has to do with I always have my spiritual definition of things. I don't know what you guys think. ¿Ustedes me oyen? Sí. Oh, okay. Bueno, vamos a empezar pues. No sé quién, no sé quién se va a conectar. No sé si los domingos es un día difícil porque es un día familiar. I don't know if it's a hard day for people to connect today because we're supposed to be with our families today. But hopefully more people will come. Otherwise, I will send them the class. Entonces, ahora que comenzamos, ¿quién tiene alguna pregunta de la última clase que tuvimos o de alguna clase? From the last class or
from any class who has any questions. Maybe just about earlier how you were talking about like astrological signs. That you were gonna hit that just a little bit. Okay, vamos a hablar de las primeras clases. Let's go ahead and talk about the first class. Yo sé que esto lo hemos hablado antes. I know this we talked about it in the past. But what do you guys know about the programming? ¿Ustedes qué entienden por la programación? Y esto es lo más importante. Ustedes, los que ya estaban conmigo, deberían de tener una referencia, que es bien importante entender esto. Es el set de reglas y creencias con las que crecemos que nos limitan para poder evolucionar y crecer. Ok, ¿quién más quiere añadir? Who wants to say something else? Nadie sabe qué es la programación. Nobody knows what the programming is. It's the belief system that we were taught, like from our families. Okay, ¿quién más? She said that is the belief system of what we have been taught. ¿Quién más? También, El que sigue, yo hablo después. puede ser también los implantes que nosotros, la programación también tiene que ver con los implantes con los que nacemos y los que no nos permiten, que son los que no nos permiten Jesus, I have ended it. ¿Qué es lo que te empuja otra vez a entrar a la programación por si uno no está presente? Los implantes son parte de los bloqueos. Pueden intensificar la programación, pero los implantes no son programación. She was talking about etheric implants. And etheric implants is something put by the negative races. And the implants were just put in there to make us intensify the programming, but the etheric implants are not the programming. So why do some people have them and some don't? The implants. We all have it. At this point, I don't think there is one human being that doesn't have it. And some people have 2 or 3. We all have it. How unfair is to have those things when already like forgetting isn't enough? Yep. ¿Qué ibas a decir, Rodolfo? A lo que yo entiendo por la programación es todo eso que nos quieren inculcar, que no trabaja para uno mismo, sino para la persona que te lo está inculcando. A veces viene de la ignorancia de que queremos inculcar o programar a nuestros hijos por lo que fuimos programados nosotros sin saber si es verdad o no. Es nada más un ejemplo. Okay. Nosotros sabemos que nosotros somos nada más energía. We all know that we're just energy. How can you guys define energy? ¿Cómo nosotros podemos definir la
la energía? Como vibración y pensamiento. Oh, sí, pues sentir, al sentir vibramos y con el pensamiento viene con información, energía. Pero la energía tiene pensamiento. Información. La energía viene de nuestra, cómo vibramos. ¿Qué es la energía? A ver, ¿ustedes qué creen que es la energía? Es oneness, Dios, amor. La energía. Dame un segundito. I love you. Vamos a buscar qué es la definición de energía para que todos podamos entender más. Porque los pensamientos ya vendrían a ser programación. He said that is vibration and thoughts. But energy doesn't have any thoughts. Energy is just energy. Energy is a frequency. Energy is a vibration. I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. Un segundito. What is the simple definition of energy? Vamos a ver qué dice aquí. Es que energy is the ability to do work. Well, I don't think I like that definition. Energy is what they take from us. Well, listen to me. Well, de acuerdo a las físicas, energía es la capacidad de hacer un trabajo. Pero yo no creo que eso sea la energía. A ver, vamos a ver cómo pudiéramos definir la energía. Bueno, aquí dice que energy is everything that exists. Podemos definirlo así. A ver, energy is the quantitative property that is transformed to a body or physical system. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros fuimos hechos de la energía. Bueno, somos energía que ha sido transformada en un cuerpo y materia. Pero la energía en sí no tiene ninguna información. We need to understand that energy as it is, without any concept, it doesn't have no information, is everything. Energy is everything, right? Because energy is part of what the absolute is. The programming was actually something that it was necessary for us to create what we believe is reality. Nosotros sabemos que la programación era necesaria para nosotros poder tener una base y poder crear lo que está a nuestro alrededor. Pero la programación en realidad no es quienes nosotros somos. La programación es simplemente una aplicación que fue dada para que nosotros accesáramos y pudiéramos crear colectivamente lo que nosotros hemos creído es el planeta Tierra. La programación son creencias. Es un conjunto de creencias que nos permite crear una identificación
de un personaje por el cual nosotros estamos expresando nuestra luz. Eso es la programación. Programming is the system of beliefs that we have used collectively to create what we call reality. And it's what we have associated our identification in order for us to express what we're doing as part of the, like right now, as Tatiana, I'm expressing myself as an attribute of the source to the persona that I believe is Tatiana. Cada vez que nosotros accesamos a esa aplicación, nosotros estamos permitiendo que una parte del absoluto se exprese a través de lo que nosotros hemos identificado como la persona que nosotros pensamos que somos. ¿Por qué es tan importante nosotros identificar lo que es la programación de lo que es el verdadero yo? Why is so important for us to identify what's the difference between the programming and my true self? What do you guys think? Eso debe Why ser is it important? Yes. ¿Por qué es importante? porque eso nos lleva a conectar con nuestro ser superior, con nuestra real naturaleza, no de lo que nos hacen creer. Ok, Nacho, ¿lo puedes decir en inglés para que las personas de inglés lo entiendan? It is important because it's what take us back to a real nature, what we really are, not what they make us believe who we are. All we ¿Quién need is sabía? all we need is Dime. desire. They try they everything outside in the world outside is make us believe there is always external method of rewards. Everything is outside. When we all we need and all we have is inside in inner self. It's ours. It's ours. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir por qué es importante saber lo que es la programación? Yo pienso que I think it's important to know the programmation because it helps us with our day-to-day life because programmation for me is a day-to-day. It's a challenge, a day-to-day challenge that if you don't differentiate the programmation from your conscious or your higher self, how are we gonna know if we're playing our cards right? So it's very important to know, to identify those traits. Okay. The reason why we're speaking about this is because the base for us to heal is to understand the programming. Porque desde que nosotros nos identifiquemos con la programación, nosotros nunca podemos saber quién es nuestro yo interior. Y la programación está interligada con los signos zodiacales. You guys need to understand that energies has been identified through the archetypes of the zodiac signs. A nosotros nos han dado una programación y esa programación tiene que ver con la asociación de la vibración de la energía de lo que nosotros hemos trabajado en vidas pasadas. Nosotros hemos trabajado, llevamos un tiempo trabajando aquí en la Tierra y dependiendo de lo que nosotros hayamos percibido, es lo que ha permitido que nosotros hayamos escogido cierto tipo de programación. ¿Quién aquí ya ha identificado su programación? Who has identified their programming already?
I have not. I think I did. I think I'm not. ¿Quién dijo que no? I think I have. Me, Nora. Norita, tú dijiste que no. Ok. ¿Quién más no ha identificado su programación? Who has not identified the programming? Yo. Me. Ok, Leslie. ¿Quién más? ¿Quién más no sabe la programación? Who has not identified the program? Me, Griselda, I haven't identified it yet. Yo, Brenda. Ok, déjame un segundito porque vamos a estudiar un poquito. Yo iba a decirme programación, sigo recreando gente de gandalla. Everybody here? ¿Ya? I thought I had last signal. No, we're still here. So, una de las cosas más importantes de entender es que quiénes son las que dijeron que no saben quién es la programación. La primera base que nosotros tenemos que reconocer es quiénes son nuestros padres. One of the first things that we need to recognize when we're actually looking at the programming is to identify who is our parents. ¿Ustedes qué creen que quiénes son nuestros papás? Eso lo hemos hablado. Para los que digan que no saben de quién es la programación. A ver, este mundo, lo pudiéramos decir así, es un espejismo. ¿Quién sabe qué es un espejo? Who knows what is a mirror? This word is just about illusion and mirroring. What do A you guys mirage? understand? A mirror, where you look, a mirror. An illusion is what you have to look yourself into a mirror in order for you to identify. If you guys did not have a mirror, did you guys know how you look like? Oh my God, good question, maestra, porque that's a good question. No, of course we wouldn't know how we look like. So it was intended for us to look at ourselves, huh? I mean, it's a dumb question, but I just realized. Piensen, ¿qué es un espejo? Vamos a hablar del espejo. Who knows what a mirror is? What is the mirror for? It's a reflection of ourselves. Uh-huh. Okay. The negative side of us, because supposedly the mirror is the other side of us. Ok, la razón del por qué, imagínense que antes los espejos, como ya ustedes saben, por hacer parte de espiritualidad, los espejos antes eran piedras, las piedras preciosas eran los espejos. Before, mirrors were actually crystals, como Obsidian, I was looking como at that one como el de obsidiana, exacto, como el espejo de obsidiana. Y I've been actually wanting to buy that mirror. It says that, well, I don't know much about it, but it protects you. It reflects like negative from people. It reflects it back to them. And you can do spells. I've had 3 of them disappear on me already. I don't know what happened to them. I know how. Obsidian Have you mirrors. tried looking for it? I have, and I don't know where they are. I'm so curious because I want to buy one. Where did you get yours? Etsy? On Etsy, yeah, they have them in different sizes because you could also use a
a mirror for scrying. So they have them in different sizes. Yo quiero uno chiquito so I can carry it with me. But I don't know if what I'm buying is original since some of them are cheap. That's why I'm asking. No, en Etsy lo venden. En Etsy es mejor confiar, ¿verdad? Que en Amazon. Sí. Bueno, entonces lo que estábamos hablando es, cuando nosotros nos desconectaron de la conciencia, a nosotros había una necesidad de que se nos olvidara quiénes éramos. When we were disconnected from consciousness, there was a necessity for us to forget who we are. It was impossible for us to be in this body, knowing the information that connects us to source. Because that energy will destroy the body that we have. So there was a need for us to be disconnected. Cuando nosotros hicimos el contrato de desconexión, era necesario que a nosotros se nos olvidara quiénes éramos. ¿Qué es lo más difícil que le puede pasar a una persona? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué ustedes creen que es lo más difícil? To Cuando forget una who they persona are. no tiene identidad. Cuando uno no sabe quién es. ¿Por qué? Porque se siente en el vacío, ¿cierto? Cuando tú no sabes quién tú eres, tú sientes... ¿Qué pasaría si ustedes en este momento perdieran la memoria y se encontraran en un lugar que ustedes no saben, con personas que ustedes no conocen? ¿Cómo ustedes creen que se sentirían? What would you think, what would you feel if you were in a place where you don't know who you are with the strangers? How would you think you feel? Lost, confused. Exactly. Perdida, como los perdidos. Okay, and isn't that how humanity is feeling right now? Y Yeah. así no es como la humanidad se siente hoy en día. Pero Yes. la razón del por qué la humanidad se siente así es porque no ha entendido quién en verdad nosotros somos. Y ahí es donde viene la ley del espejo. La razón del por qué un solo humano no fue creado, sino que hay tantos seres humanos. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas versiones de nosotros? Porque como ustedes saben, dentro de la programación solamente hay 38,000 versiones de la programación. ¿Y cuántos humanos hay? How many billions or trillions of people there is, and there is only 38,000 programs? How many versions of you do you think there is? ¿Cuántas versiones de ustedes creen que hay? Is it 3? No. Many? Yes. Millions So of it is you. true that saying that you might find somebody that actually looks exactly like you in the world? Yes. Porque a ver, es que yo quiero que yo después voy a conectar todos los puntos. I will go ahead and put everything that I'm saying together. Just try to get my idea. The reason of how we look has to do with programming also. ¿Ustedes sabían que ustedes son los que crean de la forma como ustedes se ven? Did you guys know that you actually create the way how you look too? Yeah. Yes, we did. Todo lo que nosotros somos, la nariz, el color de los ojos, el color del pelo, todo fue diseñado de la forma como yo creo que yo me expreso hacia el mundo. Everything that how I think I look is the way how I actually create my physical body. So if I'm just one expression of the fractal that I come from, there must be millions of combinations that they're named Tatiana, they're born December 8th, and that they have the same energetic parents that I have. It's just that
because I'm here, I haven't been able to meet them. But if I had um, a consciousness that unite me, I'd be able to tap into those versions of me. And that's called parallel lives. Ustedes saben que yo les he hablado de las vidas paralelas. Ustedes se acuerdan que yo les he dicho que hay versiones de uno en otras vidas que se llaman las vidas paralelas. ¿Ustedes se acuerdan? Yeah. Sí. ¿Qué es lo que define el ser interdimensional? Yes, give me 1 second. Hold on. Imagínense qué fuerte es la programación, que hay diferentes versiones de mí tratando de resolver la misión de vida que yo vine a hacer para poder unirme en otro tiempo lineal de una frecuencia más alta. Look how powerful we are, that there is different versions of me trying to figure it out, the programming, in order for me to get united in a higher timeline. And the reason why there is a need for the possibilities to be endless is in order for us to be able to unite again and be able to contain the light in this body. Y la única razón del por qué hay necesidad de tener tantas posibilidades es para que una de esas variantes pueda resolver la división que está dentro de nosotros. Entonces, cuando se trata de la programación y de las energías zodiacales, lo primero que nosotros tenemos que entender es los contratos que nosotros hicimos. The first thing that we need to understand is the contracts that we made before coming to planet Earth. Y lo primero que tenemos que entender es que nos tenemos que desasociar del personaje que nosotros somos, que es la tarea más difícil para todas las personas que estudian espiritualidad. You know, the hardest homework for anybody that is studying spirituality is to be able to disassociate from the persona that you think you are. And that's the reason why people is not awakening. Because they're so ingrained in the persona, they're looking at the mirror, that they're not understanding what they came to do. Y la razón del por qué la gente no está despertando es porque la persona no tiene la capacidad de entender que las personas que están fuera de ellos, la única razón del por qué están frente de ellos es para mostrar la programación que está dentro, que en realidad es la que nos está separando del todo. The reason why we created and projected people outside of us is because we have a need for us to see what's the programming blocking us in order for us to heal that and go back to be one. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen preguntas? So, esas versiones de nosotros esparcidas por el mundo, cuando lleguemos a lograr estar vibrando en la misma, desapareceremos y nos convertiremos en un ser solo consciente o... A ver, whenever you guys made a big decision that is split time, did you guys feel something differently? Cuando nosotros tomamos todas esas decisiones que hicieron que los tiempos lineales se dividieran, ¿ustedes sintieron algo? Sí, tomar una decisión.
No, tú energéticamente tú sentiste que te estabas dividiendo en dos, Daya. ¿Qué? Oh, pues sí, como que, como esa encrucijada cuando uno está en la espada, entre la espada y la pared, ¿se refiere, maestra? Y como ese No, cambio, no. no me entendí. Yo no sé. Are you guys understanding what I'm talking about? About Quizás no. splitting into different timelines? Yes, it has nothing to do with the physical world. Basically different dimensions, right? Es otra dimensión. Ok, estoy confundida, perdón. Lo que yo estoy hablando no es algo en el plano material, es en el plano etérico. I'm not talking Okay. about something Okay. that is material. It's in the etheric it's in the astral. It's the same as the deja vus. Whenever we're making a decision that is gonna change our lives, time splits. There is a division, and that's exactly what's gonna happen when we hit 5D. We're gonna be living physically in the same planet Earth, but the frequency of the people that we're gonna be attracting is not gonna be the same as the people that they're gonna continue in the apocalypse. Vale, voy a contar algo. Yo tengo un don psíquico. I have a psychic gift. That is called phytokinesis. It's called phytokinesis. Okay? And this gift can actually change the weather. Este don cambia el clima. Les voy a contar algo. Donde yo esté, no llueve. Wherever I am, it doesn't rain. Ayer yo estaba en Disney. Había un solazo. Y el papá de Joshua llamó a Joshua y me dijo, por allá está lloviendo. Yo le dije, no. Y es Orlando. How is that possible? How is that possible that yesterday I was in Disney and it was so hot that where I was, it was no rain. But Joshua's father called Joshua to ask if it was raining, and where he was, it was thunderstorming. How is that possible? You guys need to get used to of the supernatural because we are supernatural beings. Ustedes se tienen que acostumbrar a lo supernatural porque nosotros somos seres supernaturales. Entonces, una de las cosas que a ustedes les tiene que quedar súper claras, claras como el agua, es aprender a distinguir su programación. Norita y Brenda, con lo que yo he dicho, han podido conectar un poquito más con la programación. Hagan preguntas. If you guys are confused, ask me questions. Si ustedes están confundidos, háganme preguntas. Lo primero que ustedes tienen que aprender, pero es como si fuera, es que este mundo es de espejismos. This world is an illusion. So because it's an illusion, there was a need for us to create everything that I am outside of me. Les voy a dar otra definición más compleja y sencilla a la misma vez. Había una necesidad de que usted, para poder recordar quién usted es, que usted creara lo que usted es fuera de usted. Y la primera base de mi programación es mi papá y mi mamá. The first foundation of my programming is my mom and my dad. My mom and my dad, as simple as that, with their flaws and with their light. My mom and my dad is the first base
for me to understand my programming. Y las personas que están cerca han podido ver cómo la programación se repite y cómo todos estamos tan conectados. Aquí hay varias personas que tienen las mismas fechas que yo con nombre y apellido. There is a lot of people here that even have names, dates, and last names that it has to do with my programming. Ustedes entienden eso? Do you guys understand that? ¿Cómo es posible que una persona que yo no conozco, que simplemente la traje por un mensaje de TikTok, pueda tener fechas, apellidos y nombres iguales a mi programación? Pero ¿por qué es eso? Why is that? Porque todo lo que hemos creado basado entre lo primero que es mamá y papá tiene que ver con lo que yo vine a sanar. The first things that I need to understand is that my mom and my dad was actually the people that I created in order for me to heal. ¿Quién no entiende eso? ¿Quién necesita profundizar en eso? ¿Quién quiere hablar de eso? Nobody. A mí se me dificulta un poquito lo de mi papá, porque mis mayores problemas son con mi madre. Tengo claro lo que tengo, el espejo que representa a mi madre para mí o las lecciones que tienen que dar, pero con papá, al ser una relación, no un vínculo, una relación amorosa o un poquito más fluida, por así decirlo, se me dificulta un poquito el ver. Pero vamos a hablar de una cosa. ¿Por qué se resalta tanto tu mamá? ¿Y por qué se dificulta tu papá? Por la versión que tú tienes de bueno y malo. Dilo en inglés para que las personas de inglés entiendan, Nacho. I have been clarified of what issues I might have or what I actually have with mom, because it's kind of a mirror and an imaging that I have from myself. But it's kind of hard and tough trying to identify what issues I might have with that, since we get along like fine. It's kind of tough for me. I'm trying to identify what I have to learn from that. But remember, we not only gain the shadow, we also gain the light. So if your dad has aspects of light, that's part of you too. Aunque nuestros padres no tengan cosas malas, nosotros también podemos recoger la ofrenda de luz. O sea que si usted ve cosas buenas en su papá, esas cosas buenas también están dentro de usted. Lo que pasa es que usted se confunde por la relación tan fuerte que tiene con su mamá y por eso piensa que no entiende por qué su papá. Pero acuérdese que los padres de uno también le pueden dejar una luz. We need to remind ourselves that it's not just the bad and the concept that we have inside of us of good and bad. We can actually get the offering of light of what they're actually giving us to. That makes sense. Master, I have a question. For me, I didn't grow up with my dad. My mom left him when I was 3. And then I didn't meet him again until I was 13 for a brief time. And then after that, I met him again when I was 24. And then I helped him get his papers so he can come here to the United States. He came here for a couple of years. Then he left back to Mexico. And then, unfortunately, we had a miscommunication and I didn't want to talk to him. And the last time that he tried to contact me, or his family did, was to tell me that he had passed away. And that's something that I can't, I struggle a lot because I feel that guilt that I want to let go, but it's still like it has a big hold on me because I decided to not communicate with him, and he kept trying to reach out and I didn't answer those phone calls. And when I finally they came through,
the messages, I saw that he had passed away. So Yeah, that's something that I don't know how to deal with. that sounds like me too. The same with my dad. He didn't try to reach out, but I'm the one that kind of stopped communicating with them. And the way I found out that he had passed was because I called around his birthday and I hadn't talked to him in years, and that's when they told me that he had passed. And I've also felt kind of guilt that I wasn't there, that I didn't visit him more often, and that I just kind of you know, lost contact with them and all that. But yeah, it sounds like me too, what you're saying. Norita, ¿lo puedes decir en español para que la gente en español lo oiga? Please. Y Andreita Sí. también. Okay, so lo de mi papá era de que mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 3 años y no lo volví a ver hasta que tenía como 13 años una vez y luego de vuelta lo miré cuando tenía 24. Y ya cuando tuve 24 yo fui a México y le arreglé papeles para que viniera para acá. Y él vino para acá, estuvo aquí unos años, no conmigo, se fue para Texas, pero estuvo aquí, luego de repente se regresó él para México, ya no quiso estar aquí, se enfermó del corazón. Y luego ya después perdimos comunicación y yo me molesté con él y ya no le aceptaba sus llamadas de él. Y él me estuvo buscando y llamando, pero no las aceptaba. Y cuando finalmente un día me empezaron a llegar mensajes de mis familiares que él había fallecido. Y es algo que todavía no puedo sobrepasar porque siento mucha culpabilidad de no haberme comunicado con él, no haber hablado. Ok. Es que no sé cómo decirlo y no quiero sonar insensitiva, pero para el inconsciente, cuando un padre no está, es mejor que no esté que esté. I don't want to sound insensitive, but when there is an absent parent, it's better for the parent not to be than being, because the presence can be more hurtful than if the parent is not. I don't know if you guys understand that. Yeah. Yes. Yeah. Acuérdense que la figura paterna cuando está ausente, ¿qué significa para el inconsciente la que hemos cogido las clases del plexo? What it means for when a parent is absent for the unconscious. For those of you who have taken the plexo class. When a parent is not present, especially the masculine energy, it means that the person is not, the energy is not present and is not recognizing the offspring, which means that it's an immature, neglectful, and abusive energy that is better to be away so we can reconstruct it than continue to be in the same programming. My father was not present in my life either. Ustedes tienen que entender que todo para el inconsciente tiene un significado. Cuando un papá no está, acuérdese quién es el que le da el reconocimiento al hijo. ¿Quién se acuerda? El padre dando el apellido. Exactly, porque cuando un bebé sale de la mamá, automáticamente tiene el apellido de la mamá. ¿Por qué el papá tiene que reconocer al niño? Para que digan, ese es mi hijo. Remember that when a father, when a baby is actually coming out the mom's womb, automatically that baby is gonna have the last name of the woman. You know what? It's so funny that right now Joshua's father was custody. Listen to this. And he says that I'm not allowing him to recognize his son. But I'm gonna tell you why in a minute. Hold on. I don't want to say stereotype, like I put stereotypes, but
when I used to live in Nicaragua, I used to believe all white people used to have DNA testing when they will give birth. So, because I would see it in the novelas, so they will make sure that that was their baby. Teacher just remind me of that right now. Entonces, Norita, ¿qué tú crees que es? A ver, tú que conoces la historia entre tu papá y tu mamá, ¿qué tú crees que signifique que tu papá esté ausente? Piensa en toda la historia de tu vida. Piensa en lo que has expresado en la energía femenina y masculina. ¿Qué significa que tu papá no esté? The Eso same es as lo que me tiene, Andrea. eso es lo que me tiene confundida porque mi mamá siempre habla maravillas de él, pero lo dejó porque tomaba mucho. Pero a mí siempre me dijo muchas maravillas, que él era un hombre muy responsable, que siempre, era un buen provider. Pero eso es lo que siempre me ha confundido de esa historia, porque digo, si tan bueno hubiera sido, ¿por qué lo dejó, verdad? Eso es algo que me confunde. Okay, let's talk about something. ¿De dónde uno saca la definición de quién es el papá? From where do we get the definition of who is our father? From our mothers? Exactly. So, para las que han estado en violencia doméstica, for those of you that have been in domestic violence, have you ever tell your child how bad the father is? Las que han estado en violencia doméstica, ¿alguna vez ustedes le han dicho a sus hijos lo malo que ha sido el papá? Not really. ¿Ve? That's true. That's true, Uno because como mamá no le va a Wow. decir, we try to uno make como it mamá last. no le va a decir, oh, es que tu papá era una porquería, no sabes, era la peor lastre que existía. No, es que viniste de la escoria de la tierra. You know, a Tati, good can I mom. say something? Sure. How about if, well, my mom did. She would always talk very negative about him and how everything was negative that came out of her mouth. So then in my situation, is that something I should believe, or how do you think I should go about that? Es que en el caso tuyo, mami, tu mamá la narcisista. Totally. Al 100. So that's a different story. Yes. So who you need to believe is yourself by the True. people that you have created. Okay. Entonces, cuando la mamá la narcisista, escuchen esto, ¿cómo uno sabe quién era el padre? Mira la pareja, just look at the people that you have manifested. My mom was the narcissist then too. I mean, there were both, but she was like level 1000. Entonces, muchas veces la mamá puede cubrir. Sometimes the mom can actually cover for the dad. But guess what? It doesn't. It's like your body. Vamos a hablar del cuerpo. Let's talk about programming and your physiological body. Usted puede decir que usted es la persona más sanadora del mundo. Pero ¿qué es lo que va a decir cómo usted se siente por dentro? What is gonna tell a person how it feels inside? The body. Usted puede decir que está contento, que está feliz, pero si su cuerpo está enfermo, ¿cómo están sus emociones? Enfermo. Remember, the body and what we project outside is what is gonna tell us what is inside of us. Por eso entender la programación es tan importante. That's the reason why understanding the programming is so crucial and important. ¿Quién fue mi papá y quién fue mi mamá? Y acuérdese que el vestido humano no determina las energías.
You need to understand that the physical body, the gender, doesn't determine the energy. Tu mamá puede ser una energía masculina y tu papá puede ser una energía femenina, pero no importa el papel que cada uno tenga si la energía está balanceada. What we look at is if the energy is balanced. If the energy is not balanced, then you need to start asking yourself, is this inside of me? And is this what I have to heal? Las personas que están nuevas entienden o you guys don't understand. Norita y Brenda, ¿entendieron? Sí, yo ya entendí. Yeah, I understand better. My second part on this question is now going back to my son. I have a 25-year-old son, right? And he became an alcoholic. And he keeps telling me he's lost, that he doesn't know what to do, that he feels like a failure. So I'm trying to think how I know that I'm not supposed to, I don't know what I'm supposed to do, to be honest. I feel lost. Okay, respira profundo. Para eso fue que vamos a traer las hojas de basil hoy. Miren qué tremendo el ejemplo que nos acaba de dar Nora. Nora no conoció a su papá, no convivió con su papá, y que ustedes se dieron cuenta que dijo Nora del papá y que dijo ahora ella del hijo. Ustedes ven como la programación no necesita que usted esté ahí para que la programación corra. Yeah, her Dime, father. Irma. Yeah. Irma, you were gonna say something, Mama. What were you gonna say? Wow. No, I just said wow. Yeah, like she never knew her father. Her father was not part of her life. And now her son is following the programming of the dad. Entonces ella tendría que lo que no sanó con el papá, sanar con el hijo para poder sanar Exacto, eso pero en el para árbol. poderlo sanar, ella tiene que entender de dónde viene la tristeza. Y la tristeza tiene que ver de lo que ella está viviendo hoy en día. Mire, le voy a decir algo. Los hijos demuestran la programación sí o sí. Mariana a mí me ha dado un cambio como ustedes no tienen una idea. Y es porque ahora mi energía femenina está más balanceada. ¿De dónde puede venir una tristeza? Vamos a hablar de signos zodiacales. ¿Qué signo? Tú naciste el 5-5, Nora, ¿cierto? Sí. ¿Tú sabes que Nacho nació el mismo día que tú? 5-5, ¿Sí? puros 5. Sí. Wow. Nacho, ¿cierto que tú naciste el mismo día que Nora? Nacho se de fue. mayo. Sí. Aquí estoy todavía. Ah, ok. Los dos nacieron el mismo día. Y mira qué tremendo, Nora, que tú no conociste a tu papá, pero tu mamá dice que tenía esta tristeza. Y mira que Nacho dice que tiene problemas con la mamá, que la mamá es la fuerte. Entonces, ¿qué día nació tu hijo, Norita? Él nació el 7/16 del 97. 7-16, o sea, 6-5. 7-16. 7-7, maestra. O él es 7-7, o sea que él es energía masculina, 7-7. ¿Y tu esposo qué día nació? Mi esposo nació 5/17 del 72. O sea que tu esposo y tu hijo tienen la misma programación. Imagínate que tu hijo vino a sanar la energía masculina a través de la energía de cáncer. Your son came to heal the masculine energy through the energy of cancer, which is the
Like all the signs represents an energy, but the highest mother energy within the zodiac sign is Cancer. And then your husband is seven. What is your husband again? It's cinco. It's 5/17, 517. O 1972. sea, si tú, o sea que tu esposo tiene la energía de Cáncer porque él vendría a ser 7-5. O sea que tu hijo y tu esposo tienen la misma programación. Piensa entonces cómo es tu esposo. Ya, eso es lo que yo había pensado, porque cada día trata de actuar más como su papá. Imagínate tú, entonces ya le está cogiendo la programación. Porque a medida que uno va, miren lo que yo me di cuenta hoy hablando con alguien de la clase. Look up something that I figured out with talking to somebody. I'm following my grandmothers. You guys already know, right? I'm following my grandmothers and my mom. Ya ustedes saben que yo estoy siguiendo la programación de mi mamá y de mi abuela. Mi abuela tuvo 4 hijos. My grandma had 4 kids. Y mi mamá tuvo 3 hijos. My mom only had 3. A mi abuela se le murió uno. Se le murió un hijo. O sea que la programación de mi abuela y mi mamá quedó perfecta. My grandma and my mom, after my uncle committed suicide, is the same programming. So right now it's like me and my aunt. My sister is my mom. And my brother is my uncle. Entonces es como que yo soy mi tía mayor, que por cierto mi tía es la única despierta de la casa. Mi hermana vendría a ser mi mamá y mi hermano vendría a ser mi tío que nunca se casó. Que por cierto mi tío es el menor y mi hermano es el menor. Si mi mamá o mi tía se mueren, las próximas que serían eliminadas sería o mi hermano o yo. I didn't catch this out of the programming. The programming is so faithful. Listen to this. That if my mom or my aunt died, it will eliminate one of us, either me or my sister, if I don't continue to heal the programming. If I don't continue to heal the programming, whatever the matrix that my mom is living is going to continue my matrix. Ustedes pueden creer lo fiel que es la programación y por eso la importancia de uno sanar. Para las Y personas saber la nuevas, programación. así es. Nora y Brenda, Ivana, Griselda y Leslie. Did you guys understood what I said? Sí. Yes. Brendita, ¿entendiste? Sí, Tati. Gracias. Yes, I understood, maestra. Thank you. Maestra, entonces al no tener nuestros padres presentes, sea que no estén aquí o estén aquí lejos de uno, es de algún modo uno sanar eso. En eso me quedé dudosa. Ok. Cuando los padres de uno no están presentes, no quiere decir que la programación no va a correr, pero te va a dar una oportunidad máxima de tu sanar sin tener esa influencia. For example. Ay, qué bueno. It doesn't totally mean 100% that you're not going to have the programming, but it gives you a better chance. How many people knows here that the people that you hang around with has an influence in you? ¿Cuántas personas saben que las personas que nos rodean nos influencian? Yeah. Yo por eso me trato de juntar con mi tribu. Yeah, because the thing is that the people that is around us, the things that we see, influence us. Okay, so
For now, I'm not going to give more explanations about the programming because it's a lot. I will promise you that I will have more information. But I want you to guys observe this. A un Rodolfo, todos los que están aquí, ustedes entienden la parte de que su papá es todo lo que está, usted tiene que observar algo. I want you guys to observe something. El apartamento, la casa donde ustedes vivan, la pareja que usted tiene, las amistades que usted tiene, aún el perro que usted tiene, es una proyección de lo que usted tiene que sanar. How many people of you guys know that everything that you have is a reflection of you and what you need to heal? Even the dog that you have, the person that you're dating, your job, the numeration in your door, your sister, your brother, your mom, everything around you that you have projected is a reflection of what you need to integrate and heal. Ustedes tienen esa parte clara. You have that clear. Yes. Okay. Maestra, sorry, and that would be through numerology? Eso no, es solamente por numerology. O sea, numerology is gonna, ¿qué nos dice la numerología? What does numerology tell me? De todas estas personas del árbol que yo tengo, a quien yo estoy siguiendo. Whenever I have numerology, numerology is gonna tell me who am I following directly. Yo les he contado que el perro que yo tuve que se murió era la misma programación de Mariana. The new dog that I have, it has the same programming as my son. The energy is the same. Entonces, si ustedes quieren saber la programación, ustedes se tienen que sentar. Pedrito, si ustedes vieran lo que hizo Pedrito. Nacho, you guys should see what Nacho did. Nacho, why don't you tell them what you did? ¿Qué cosa? ¿Ah? Bueno, él cogió y hizo un árbol hermoso. Él fue, yo no sé a dónde fue, y cogió una cosa de Home Depot, no sé de dónde fue que lo compró, y lo hizo espectacular. Se Al punto de cortó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que tú hiciste tu árbol? Se cortó, ¿de qué me perdí? El árbol genealógico, ¿cómo fue que lo hiciste? Que te quedó tan bonito. Bueno, lo que yo sí sé es que él cogió una cartulina muy linda, él puso a toda su familia y le puso colores. When you're able to see the entire tree, you're able to see what is it that you're following. It's very important for you guys to recognize that. It's very important for you guys to understand. Porque todo lo que esa persona vive, usted lo va a vivir en igual o polarizado. Y eso se llama el deber ser. It is very important for you to understand who you're following, because it can be polarized. You can be exactly the same programming, or it can be the opposite. And if it's the opposite, it's called I should be. Por decir, si mi mamá era muy grosera, ay, yo no debo ser como mi mamá. Y eso no significa que sea su ser divino. Eso significa que por programación usted escogió polarizarse. Porque dentro de usted todavía usted está juzgando a su mamá. You know, there is a difference in between I should be o I am. ¿Cómo uno sabe si uno está en el yo soy o en el debería? ¿Ustedes qué creen? Maestra. ¿Cómo sabe uno si uno está en el debería o en el yo soy? En mi caso, yo creo que yo estoy en el no quiero ser como mi mamá, porque mi mamá estuvo casada varias veces y tuvo hijos de varios matrimonios, y yo dije, no, yo no quiero ser como ella, yo quiero ser opuesto. Yo quiero estar casada, tener mis hijos y vivir en una familia. Ahora tienes que mirar lo que acabas de decir como un punto de bloqueo.
Y ahí I es was donde about to viene. say. Sí, Les voy ya a lo decir, reconozco ahora, pero antes no lo reconocía. y les voy a decir por qué el deber ser no es el yo soy. ¿Alguien aquí sabe por qué el deber ser es el yo no soy? Anybody here knows what's the difference between I am and that I should be? Me And parece que sí, sí. I think that should be is the indoctrination that our parents give us, the expectations of everybody, and the who I am is who we want to be, what makes us happy, what makes us comfortable, right? That I should be comes from judgment, and judgment separate us and make us be polarized and make us go into karma. El yo debería viene de juicio y el juicio nos separa y nos mete en el karma. ¿Quién tiene las hojas de basil para la meditación que vamos a hacer? Who has the basil leaves? Do you guys have basil leaves? Do you guys want to get one? ¿Alguien tiene? Me. Sí, yo tengo. Yo no, Tati. Ok, si tienen un papel, entonces utilicen un papel. Entonces, vayan apuntando mientras que yo termino de explicar esto en las hojas de basil, 3 cosas que ustedes quieren cambiar en la meditación. 3 cosas. You're gonna write in the basil leaves 3 things that you wanna change so much that you're willing to let go without having to go through trials and tribulations. We're gonna meet today with the Karma Council. Hoy nos vamos a conectar con el Consejo del Karma. Les vamos a pedir un lineage. We're gonna ask for un pase. Con respecto a la programación, hice more clear. Si tienen preguntas, háganlas ya que vamos a hacer la meditación. If you guys have any questions, let me know now before I do the meditation. Tati, what do we have to write down? 3 cosas, 3 things that you wanted to change or let go so much. Okay, thank you. Maestra, on three separate leaves or on the same leaf? Por decir, yo puedo poner en una. A ver, algo que yo quiera cambiar, el miedo. Qué programación la que yo tengo, pero yo no sé, a mí me pusieron como la energía femenina de mi programación es tan cobarde. Yo quiero sacar eso ya de mí. I am tired of being afraid. I'm going to put that in my leaf, my basil leaf. Otra cosa sería la rudeza. Yo quiero ser más suave. Otra cosa que quiero cambiar sería que no sé, cosas así. You guys know yourself better than me. So just Can you find put 3 something things. like, I am tired of attracting a certain people or something like that, or just basically having to do with like how we are? Leslie, that's a shortcut. That's not possible. Okay. No. I'll be like, just cut whatever is not good for my highest No. self. No. Puedes poner algo como que I want to be strong in my boundaries. I want, like, you want to have more courage. You want to have more discernment, because discernment is going to allow you to determine who is no longer serving you in your life. But no, mama, they're not going to give you that free pass. You came here to learn how to be strong so you can cut the people that is no longer serving you. Quick question. Can we ask for the detachment? The opposite of attachment? Yes, that you wanted to go ahead and el desapego. Yo puedes poner ahí, desapego. Claro, para que tú tengas esa fortaleza de desapegarte.
are we writing? So are we writing these 3 words on one leaf or separate leaves? Separate leaves. Okay, thank you. Tati, so this is based on our emotions? Based on your assessment of who you are. Okay. Because I know what I need to change. Do you guys know what you guys need to change? Since Akashi You have Records, to. yes, I do. Ok, hágales pues, vamos a empezar la meditación. Ustedes, les voy a mostrar, ustedes los que estuvieron en la clase del viernes. Can you guys believe that I found a feather? Ayer No way. encontré After una plumita blanca. Sí. Véala, aquí está. What color was it? Is it white? White. White. A white feather. Your angels. I never saw such a beautiful white feather. Pureness. Ya se las voy a mostrar. I'm gonna show you. Mire qué linda. ¿No les parece muy linda? It's really big. I know. You see? So now you guys know that we're powerful. We are powerful. Ok, ya escribieron las cositas, tienen todo su... Si usted no tiene hojas de basil, no se angustie, sea recursivo. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Quién no tiene hojas de basil? ¿Se pueden bay leaves? Bay leaves, Sí, eso. Base es hojas de eso. laurel. Ajá. ¿Es lo Laurel. mismo? ¿Estás No, seguro? Laurel, Yes. Bay laurel. leaves es Laurel es laurel. diferente que basílico, Ujú. ¿no? Yeah, bay leaves Eso, is laurel. laurel. Basil es Okay. albahaca. Basil es albahaca, exacto. Yeah. So are they the same or no? Sí. Si no, coja una hoja de papel y dibuje una hojita. Sea recursivo. Be resourceful. Do we burn them now? No, in the Lleva meditation. Well, if you hoja de want to, you cebolla. can start. You can start if you want to. If you want, guys, want to. Espere que ya Maestra, vamos a ¿entendí empezar la bien? meditación. Ajá, dime. Maestra, ¿entendí bien? Hay que escribir esto en una hoja de laurel. Una cosita, Sí. mire, así. Les voy a decir, les voy a mostrar. ¿Lo ven? Ay, ya, sí, ahorita voy. Ok. Bueno, vamos a empezar la meditación. Espero que me falta una cosita. ¿Qué más me gustaría a mí? Ok, ya. Bueno, vamos a empezar. Vamos a relajarnos. Vamos a respirar profundo. We're going to relax. We're gonna take deep breaths. Vamos a relajar el cuerpo. We're gonna relax our body. Después de este día tan maravilloso, vamos a dejar que el cuerpo se sintonice con las vibraciones del cielo. Vamos a dejar que el cuerpo se relaje. We're gonna allow the body to be light as a feather. We're going to go ahead and breathe in and breathe out. We're going to breathe in and breathe out.
We're going to go ahead and call upon our guides, our higher self, and all the deities that work with us. Vamos a dejar que todas las deidades, ángeles, querubines, serafines, ondinas, hadas y todos estos seres maravillosos de luz que sí entienden quiénes somos, nos acompañen en este día, en este momento, en esta hora. Vamos a conectarnos con el ritmo de nuestro corazón. We're going to connect with the rhythm of our heart by breathing in and breathing out. We're going to decelerate our heart and allowing for the heart to in tune with a deep state of consciousness. Vamos a dejar que nuestro corazón se conecte con un estado profundo de la conciencia. Ese estado profundo que en los sueños nos permite tener conversaciones con nuestro yo superior y nuestras guías. Amada magna y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mi amado santo ser crístico, mi gran hueste de maestros ascendidos, flamen en, a través y alrededor mío ahora. Su todopoderoso tubo de sustancia, luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana pueda posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una fuente infinita para mí y mi mundo, y sea un manto maestro ascendido de invisibilidad y vulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que también sea un irresistible magneto en mi mundo para traer hacia mí constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso la ilimitada abundancia de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan de vida, mi corriente de vida, cuan tan pronto como sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención sobre la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome así ser un perfecto para que su bien de toda fluya en, a través y alrededor mío, de toda vida que yo contacte, donde quiera que yo soy. Conscientemente acepto esto ahora mismo con todo el poder. Entonces ahora que hemos realizado la oración del tubo de luz, vamos a pedir que una esfera blanca, hermosa y poderosa proteja todo nuestro ser. We're going to request for a sphere of light to come from the tube of light and protect us and protect our surroundings and protect our family, protect our house from any psychic intrusion, from anything that it has not to do with the plan and mission of what we're called to be. Y en este momento imaginamos como esta hermosa esfera se va expandiendo desde nuestro corazón y cubriendo todo lo que está a nuestro alrededor con mucha luz. Hoy conectaremos con la magia preciosa de la vida pasada cuando estuvimos en Egipto. Today we're going to revisit our past life when we walk through Egypt. We're gonna go to the Luxor Temple. Vamos a ir a visitar el templo de Luxor, que es donde se encuentran los maestros ascendidos que tienen que ver con la resurrección. We're going to go ahead and visit the ascended masters that there are located in the Luxor, which is the temple of resurrection. So as we breathe in and breathe out, we're gonna start projecting our consciousness towards the tube of light. Y ahora que hemos tomado la decisión de colectivamente visitar este templo, vamos a pedir que nuestra conciencia se proyecte
hasta este hermoso templo, el templo de la sabiduría, el templo donde se encuentra el arcángel Gabriel, el templo donde nosotros recuperamos la resurrección de la identidad divina de quienes somos. We're going to go ahead and allow our consciousness to regain strength in the resurrection of the dream and the connection of who we are. So vamos a empezar a respirar profundo y a soltar y a sentir cómo nuestro ser se proyecta a través del tubo de luz y vemos como los hermosos ángeles que están junto al arcángel Gabriel nos acompañan hasta que logramos salir a encontrarnos a esta dimensión etérica donde está el templo de Luxor. So we're going to continue to breathe in and breathe out. And we're going to go ahead and see ourselves traveling to the tube of light. So we can actually see other beings, light beings, angels, seraphs coming with us, helping us reach the dimension where the Luxor temple is located. And I'm going to go ahead and help you relax their mind. I'm asking your higher self and your guides to help you connect with this beautiful moment where we're going to meet one of the people that belongs to the Council of Karma. So right now, I'm going to start counting to 3 in order for us to tap into this frequency, energy, and time place. Yo en este momento le voy a pedir al yo superior de cada una de las personas que está aquí para que en conjunto y voluntad propia nos permita entrar a este hermoso templo de restauración, donde nos encontraremos con uno de los maestros ascendidos del karma. Y vamos a permitir que nuestra conciencia, al contar 3, entre a esta dimensión, frecuencia y tiempo y lugar. So I'm going to count to 3. So it's going to be 3, 2, 1. Voy a contar 3, 2, 1. Y empezamos a descender en este hermoso lugar. A nuestro alrededor podemos ver esfinges, seres mitológicos que guardan las pirámides que conectan con la energía poderosa del conocimiento del templo de resurrección. Podemos ver en este momento a los seres que acompañan a Serapis Bey y podemos ver antorchas de fuego plateadas, mostrando un camino que necesitamos recorrer. Si usted tiene un guía o un maestro ascendido, usted va a ser saludado por ese guía a medida que usted va siguiendo
If you have guides that actually connect you to Egypt, it could be Isis, it could be Osiris, Horus, Hathor, Bastet, Thoth. This is the moment where you're gonna start descending and greeting your guide or master that is gonna guide you to the temple of the knowledge of resurrection. So you're gonna see the silver flame, several silver flame that is pointing the way to the temple. You see a beautiful bridge, and in this bridge you can see the flame. I can actually feel the fire as I step into this temple. There is actually Egyptian people riding horses that are making sure that we actually heading into this temple. Cuando nosotros llegamos a la entrada, podemos ver que hay un ángel gigantesco que nos pregunta si nuestro corazón está listo. Y aquí está la decisión que usted necesita tomar. So as we continue our path, we're being greeted by an angel that is really tall. He's asking each of us if our heart is ready and is worth to be weighed. And my answer is yes. So I'm gonna continue. There is a room with your name on it. You just need to find it. Some of you are gonna go to the left. Some of you are gonna go to the right, depending on the energy that you came to heal. I am going towards the right, and I can see my name in one of the doors. So at the count of 2, you're gonna open the door. Al contar 2, usted va a abrir la puerta. 1, 2. Usted va a coger y va a abrir la puerta. 1, 2. Y cuando usted entre, va a entregar las hojas y las va a quemar dentro de la flama plateada. As soon as you open the door, you're going to allow for those bay leaves to be burned. And you're gonna have a meeting with the master of karma that is assigned to you. You're gonna have a chance to get their names. Ahí está Lady Nada, ahí está Palas Atena, ahí está Minerva, ahí está Artemisa, ahí está Hilarión. Familiarícese con el maestro del karma que tiene que ver con usted. Just get familiar with the ascended master of karma that has to do with you. And just go ahead and listen to what they have to say about your karma. Mire lo que él tiene que decir y escuche el mensaje acerca de su karma. Yo le voy a dar unos minutos para que usted escuche el mensaje.
As you listen to the message, you can hear the burning of your petition being presented to the Karma Council. With a lot of faith, I'm asking for the Masters of Light and Karma to assist me and allow for my prayer to be heard, for them to give me the strength, the courage, the wisdom in order for me to continue, and allow for the programming to end and begin with me. Ahora que estamos aquí delante de los maestros del karma, haga su petición y escuche cómo se quema la hoja de laurel. Yo le pido a los maestros del karma que escuchen mi oración. And now that we've been heard and that we actually finished with this, we're going to go ahead with the confidence and the knowing and the glow of the white ray that allow us to transcend and resurrect all the dreams and all that has to do with what we need to do. We're going to head back to the tube of light. There's gonna be an impression written. There is an angel stopping you before you go through the breach that is gonna stamp you. With a message, with a symbol that is gonna confirm your petition. And you're gonna start heading ahora que nosotros hemos terminado de escuchar, le vamos a pedir vamos a irnos hacia el puente. Vamos a pedirle al puente, vamos a ir hacia el puente y hay un ángel que nos está parando y nos está marcando con un sello. Este sello va a ser la contestación de lo que nosotros estamos pidiendo. Y ahora salga con la confidencia de que su petición ha sido escuchada y regrésese por el tubo de luz. Just enter the tube of light. Just enter the tube of light and go back to your conscience, to your body, and start feeling it. Empieza a sentir tu cuerpo. Empieza a dejar que tu cuerpo reciba la dispensación de lo que acabamos de hacer. Now that you receive the stamp from the angel, go back to the tube of light and allow yourself to enter your body through the tube of light and allow your body to receive the frequencies of what we just
accomplish in the temple of Luxor? ¿Cómo se sienten? How do you guys feel? ¿Cómo se sienten? ¿Están ahí? Porque cada vez que Good. entro se me salen las lágrimas. ¿Quién quiere compartir? Who wants to share? ¿Todo bien? Somebody wants to share? No? Okay, so if you guys don't want to share, it's okay. It was difficult for me to do the meditation because my kids kept interrupting me. Norita, ¿fuiste tú la que dijiste eso? Sí. Ay, mi amor, le voy a decir algo. Hay veces que hasta eso tiene que ver con nuestra sanidad, porque aquí yo tengo al rey de la interrupción. Créeme, mi amor. I also wanted to share kind of like my end of the experience because I felt like my thoughts and everything kept drifting off, and then when I woke up, my body felt very like heavy. So your body received the energy, huh? Yeah, it feels very like a lot of energy. ¿Quién más quiere compartir? I've seen a lot of energy, like eyes, images like wings, and just like faces, and different lights, all different orange, yellow, gold, just lights, symbols. I couldn't make out the symbols. It looked like it was a sigil with the arrow, but I didn't get to see the rest of it. A sigil with an arrow? Yeah, it was one of those sigils that has like the arrow on the top, like a bone arrow, but then the bottom I didn't get to see. It was just like it was the arrow top, but I didn't get to make out the bottom. You have to draw in order for me to see it. Can you draw it? I can try. ¿Alguien más quiere compartir? Somebody else wants to share? Yo, cuando dijiste que de regreso pasaras por el puente y ibas a ver un ángel y el ángel te iba a decir como que la respuesta en ese momento, cuando estabas justo diciendo todo eso, empecé a temblar y no paraba de temblar, like, no sé por qué. Y luego como que sentía demasiada energía, pero no alcancé a ver bien qué respuesta me estaba dando el ángel, solamente que temblaba mucho, sentía una energía muy fuerte. Ah, qué bonito.
Somebody else wants to share? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Nadie más? ¿Qué quiere decir cuando uno está queriendo meditar y algo pasa? Y, o sea, ¿es uno mismo haciendo eso? ¿Qué pasó, mami? No entiendo. No sé qué pasó, yo siempre me trato de concentrar porque siempre ha sido difícil para mí, la verdad, meditar. Y cuando estaba ya, que ya yo según ya bien entrada, que cuelgo, o sea, que salgo de la clase y luego caigo como en un panic mode y luego salgo de mi whole Zoom, I zoom out y luego ya no puedo. Mami, a ver, vamos a hablar de los bloqueos de la meditación. ¿Quién aquí no podía meditar y ya puede? Que no podía ver nada, pero ya puede. Todas son buenas para visualizar. Everybody's good to visualize. Yo I, no, yo I veo imágenes, pero yo no visualizo completamente. A mí me pasaba, pero yo le pedí a mis guías cuando meditaba y cuando miré como una de mis guías, la Madre María, pude ver a la Madre María en la meditación. Ah, qué I'm very good at visualizing. Yeah. Lo que pasa, Daya, es que si a ti te pasó algo en una vida pasada, donde tú perdiste esa confianza, entonces te va a dar miedo conectar por las impresiones que tuviste del pasado. I'm not sure. Yo creo que sí, porque no me puedo acordar de ninguna. O sea, por más que trato de entrar en meditación y acordarme así como ustedes de qué onda, o sea, no, si no es un sueño y luego se me olvida, no soy, no voy a decir no soy buena, estoy practicando, pero no, es como dice usted, algo no me deja recordar. Yo misma, mi miedo. Para una persona que dice que no ve nada, Alejandra, tú ves mucho. Pero no visualizo, o sea, totalmente. Sí se me viene, o sea, veo imágenes, pero no es como que veo así como que una película o algo así, sino solamente ciertas imágenes y ya. Y yo creo que es Pero, referente a lo que habíamos hablado antes, el miedo que yo tengo, el de ser atacada como por la espalda y eso, como que, bueno, el bloqueo también lo siento cuando estoy meditando. Sí, veo el bloqueo y a veces se va y me pasa bastante. Siempre que estoy meditando, veo el bloqueo y otra vez vuelven las imágenes. Entonces, como que me conecto y me desconecto. No sé cómo explicarlo. entonces lo que Dayana tiene que hacer es que para que suelte el miedo, tiene que confrontarse al miedo. Pero para eso va a tener que disponerse a meditar, a ver qué es lo que le pasa. Porque muy probablemente es que tu ego te está protegiendo, Daya. Sí, este ego ya neta me tiene mamá. No me deja ni a veces escuchar mis clases straight up. Bueno, ahí les puse un mensajito a todas. I put a message for all of you. I hope those messages actually help you with what you requested. And I hope that this week I'm gonna try to study for the injustice wound para que la próxima clase del viernes podamos hacerlo.
This week I will go ahead and try to study for the injustice. Voy a estudiar para la herida de la injusticia, ¿ok? Para que lo podamos hacer el próximo viernes. Si no tienen otra pregunta y no es más, pues nos vamos ahora todos a dormir y les deseo una buena noche. Ahora las clases son los viernes y los domingos. Sorry, no he visto el Por grupo. ahora, lo que pasa, mi amor, es que si yo los hago en la semana, me estreso mucho y no me puedo estresar ahora. Porque Está bien, Tati, necesito. solo quería para estar pendiente. Sí, mi amor, lo que pasa es que como tengo tantas cosas que hacer, es como que estoy estresada de que la tengo que hacer, de que la tengo que hacer. En cambio, los domingos supuestamente estoy sola y no tengo a Joshua, entonces, pero bueno, puede ser que el próximo domingo esté sola. Y los viernes, como es un día donde corta la semana, para que nos podamos quedar sin tener que pensar que al otro día tenemos que levantarnos. So, let's see how long are we gonna do the classes, Friday and Sunday. But next week, I'm gonna do that so we can finish. We can finish the inner ones. Entonces así quedamos, mis amores, y nos vemos la otra semana. Gracias, maestra. Good night, everybody. Que tengan una buena noche. Good night. Thank you. Good night. Bye, Good everybody. night. Good night. Good night.